No pudieron conectarse. Muy bien. Bueno, entonces muy buenos días. Hoy es 10 de marzo del 2022. Estamos ya a 3 sesiones o a 3 actividades para la finalización de esta asignatura. Entonces el día de hoy vamos a tener un pequeño conversatorio que nos permita solucionar dudas y conversar sobre los elementos de la bioética. Antes de iniciar con esto, me gustaría eh, saber si tienen alguna pregunta frente a todos esos tipos de ética que vieron. Recuerden los 3 elementos que tenían que quedar claros y por los cuales iniciamos esta aventura en esta clase. Primero, tener claro cuáles son esos fundamentos éticos de la salud pública, que se resumen en esa máxima de las aspiraciones que es servir. Un salubrista comprometido con esas realidades de las comunidades es un salubrista que va a actuar de manera ética, se compromete en el cuidado de los otros, en superar esas inequidades y desigualdades que tenemos en el país. Entonces, digamos como a la luz de esa enseñanza del maestro Héctor Abad, abordamos todo lo que tiene que ver con los fundamentos éticos de la salud pública, donde trabajamos el concepto de teoría mesopanómica, que era ese justo medio, tomar de todos los polos lo mejor y actuar de manera equitativa, que se vincula con esos fundamentos filosóficos de la ética desde Pitágoras. Entonces, en ese primer módulo aprendimos esos fundamentos éticos de la salud pública. En el segundo módulo avanzamos en los fundamentos filosóficos de la ética, donde nos centramos un poco en entender la escuela pitagórica, qué plantea en los elementos de la ética, qué significa actuar éticamente, y nos queda como esa enseñanza de esa bella metáfora que nos regala Pitágoras. Ojalá sea mediodía para todos, porque a mediodía no tenemos esas, digamos, esas piñatas de bajas apetencias o esas apetencias que nos llevan a cumplir el placer, y si las llegamos a tener siempre vamos a estar orientados por la luz. Entonces, ese actuar con rectitud, esa virtud, esa virilidad que nos queda de esa escuela pitagórica para entender que actuar éticamente es actuar con rectitud, actuar con rectitud. ¿Listo? Posteriormente revisamos los tipos de ética, ética epicureísta, ética hedonista, y aquí hay algo muy importante. Todos esos tipos de ética que ustedes revisaron hacen parte de diversas escuelas y hacen parte de cómo el comportamiento del ser humano lo lleva a actuar éticamente o no. Actuar éticamente tiene un fundamento y el fundamento es conquistar la felicidad, que el sujeto sea feliz. Porque quien obra antiéticamente o quien obra sin ética es una persona que va a tener episodios de una infelicidad completa porque no va a estar haciendo bien las cosas. Entonces, los epicureístas, los hedonistas, la ética de las virtudes, lo que nos vienen a decir es actuemos de esta manera para conseguir esa felicidad, esa eudaimonía, que era esa de las preguntas, la eudaimonía, la felicidad. Conquistemos esa felicidad y miren que tiene estrecha relación con el maestro Héctor Abad, solo que el maestro Héctor Abad hace una crítica muy fuerte a esos tipos de ética, porque todos esos tipos de ética que ustedes revisaron son unos tipos de ética que se centran en el placer individual o en la felicidad individual. Nada me turbe y nada me espante. Entonces, que se caiga el mundo, que invada Rusia, Ucrania, que todo pase, pero yo permanezco inmutable, permanezco cero estrés, nada me estresa, nada me afecta porque estoy centrado en mi espíritu solamente. Y la crítica que hace Héctor Abad es la máxima de la aspiración es el servicio a los otros, buscar y propender un cambio social para la superación de esas inequidades. No basta con estar solamente tranquilo, porque eso es una visión muy egoísta.
Y miren que todos esos tipos de ética tienen esa particularidad. Y la particularidad es que se plantean en el campo del individualismo. Conquistemos la felicidad desde el individualismo. Ese individuo que hace todo para que lo que hay al lado no le perturbe, lo que pasa en el mundo no le perturbe, y lo que viene a decir Héctor Abad es no. La ética de la salud pública tiene que comprometerse en los problemas de los otros. Y esa ética es la ética que se conoce como la ética de la alteridad, la ética del otro. Alter es la ética del otro, que es una ética un tipo de ética que viene trabajándose mucho en el contexto latinoamericano, donde se plantea el comportamiento ético es aquel que se piensa en el otro cómo va a sufrir esta acción que yo voy a hacer, cómo puedo trabajar conjuntamente con el otro para superar esas situaciones que no le están dejando ser feliz. Entonces ahí viene un choque dentro de esas escuelas de la filosofía donde plantean una ética del individualismo, no se deje usted perturbar por nada, y la ética de la alteridad, que es una ética mucho más latinoamericana, donde se plantea que la máxima de la aspiración es el servicio al otro, que es la corriente que desarrolla el maestro Héctor Abad. Entonces, ahí finalizamos esos fundamentos filosóficos de la ética, comprendieron ustedes, se acercaron a conceptos filosóficos de la ética. Yo quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda frente a esos tipos de ética. Profe, por mi lado, una vez. Todo me quedó claro. Sí, profe, en el documento explican como muy bien como la ética como tal, ay, se me fue, la bioética, en el libro pues de Héctor Abad hay uno que está como tan relacionado con el tema de pues de que Héctor al fin y al cabo pues nos ha brindado como tantos conocimientos, la poliatría pues es que es como tantos conocimientos a medida de los semestres que uno como que esa parte de ética que hoy tú nos profundizas, pues que en este curso tú nos profundizaste, pues ha quedado todo como muy claro. Sí, profe, yo también pienso igual que la compañera. En el libro todo está explicado es muy fácil de entender todo el libro. O sea, uno, por ejemplo, a mí en lo personal me pasó que cuando yo iba a empezar a leer lo que usted nos dijo, yo dije, ay, qué libro tan largo, o sea, como en mi mente diciendo como que hay aburrido, muy largo. Y en el momento en el que empecé a leerlo, no podía parar, quería como seguir y seguir y seguir. De hecho, era muy interesante y, como le decía ahorita, fue muy fácil de entender. Muy bien, Natalie. Entonces, esa era la idea de este curso, que ustedes comprendieran, que ustedes pudieran comprender esos tres elementos, y por eso tan reiterativo, tan repetitivo, porque necesitamos consolidar esa información. Ahora bien, finalizamos esos componentes pues de la ética, desde esos fundamentos filosóficos, e iniciamos con el componente de la bioética. Revisaron ustedes un material, un documento que ese sí era corto, sobre el surgimiento de la bioética, por qué la bioética y qué es eso de la bioética, y tenían como tarea ver dos películas. La primera, el experimento de Tuskegee, y la segunda, el experimento. Cuéntenme cómo les fue viendo esas películas. Profe, el experimento de Tuskegee era una película que se llamaba, pues no salía así como el experimento de Tuskegee, o no sé si me equivoqué. Mr. Evers Boy, sí, Mr. Evers Boy. Ajá, esa. Porque yo dije, ¿será que cuando yo vi el video que usted nos puso que nos viéramos ayer, o el martes, no recuerdo, yo dije, la profe en ese video de YouTube habla del experimento de Tuskegee, pero no se llamaba así en el link de YouTube. No, es el mismo, es. Entonces yo dije, ¿será? Pero sí veía que se hablaba pues de lo mismo. Yo dije, ¿será que sí era la película o no?
Bueno, hablemos primero de Mr. Evers Boy. ¿Qué les llamó la Profe, atención de esa película, Jennifer? profe, pues nosotros en el semillero la habíamos visto, creo que en pandemia, en un cineforo, y creo que fue como mi primer acercamiento con el tema ético, ¿cierto? Pues antes del documento, pues la verdad yo no sabía que la bioética se extendía tanto como a las plantas, pues a lo ambiental, como a los animales. Pues a los animales sí tenía como conocimiento, pero no como tan profundo. Y lo que es como guardar y salvaguardar como la dignidad, por así decirlo, de una persona y de los cambios que se le puede hacer al medio ambiente e incluso a los animalitos, ¿cierto? Entonces Ujú. yo la verdad no tenía como conocimiento de eso y con ese documento creo que yo quedé como más claro porque incluso en los semilleros cuando uno va a empezar a hacer como a enterarse un poquito en la investigación uno dice, pero estos temas se pueden tocar, no se pueden tocar, uno como si se va a meter con la comunidad, uno que tiene que tener en cuenta, entonces son como muchas cosas. Con el experimento de Tuskegee, pues con la señorita Evers, pues recordé muchas cosas que ya habíamos visto y fue un tema muy complejo porque a pesar de que ella los quería ayudar, incluso ella llegó a robar penicilina, si era penicilina, sí, creo que era penicilina para ayudar a uno de los amigos de ella, no pudo como lograr mayor cosa por la situación en que ya estaba como el amigo, pero yo creo que fue como muy duro para ella como enfermera, donde su ética es ayudar a que estén bien, a que salgan como de esa enfermedad y sabiendo que ya existía la solución y que no la dejaran como hacer eso y llegar hasta tan lejos, porque es que no es como, ay, los 6 meses, sino que ya empezaron los años hasta llegar a la muerte como de todos los que están como en ese experimento. Entonces, no sé, es que es muy, pues me contradice mucho como con mis principios, porque yo digo, pucha, no, si yo veo que están haciendo algo injusto, me importa un fundillo todo el mundo, pero es que yo tengo que decir las cosas de lo que está pasando. Pero ella se quedó como callada y callada hasta que ya se vio como tan invadida, como tan metida como en eso, que ya no se salió y hizo como un acompañamiento más tipo sentimental y de cuidado que en sí de salvar como esas vidas, de la curación como tal. Entonces, no sé, es que es una contradicción muy triste de lo que ella pasó como en eso, pues pienso yo. No sé si lo hice muy enredado. Profe, No te quisiera preocupes. complementar lo que dice la compañera con respecto Listo. pues a esa película en particular. Jessica, ahora te doy la palabra. Listo. Adelante, Mariana, y después Ay, Jessica. qué pena, profe, no sabía que habían pedido más palabras. O entonces vamos, Jessica, que tenía la mano levantada, y luego tú, Mariana. Listo. Profe, no, que la haga Mariana, que a veces de pronto cuando uno tiene la ideita, luego se le va, Vale. que hable Hágale ella. pues. Adelante, Mariana. Listo, profe, no, entonces viendo esa película yo lo llevaba a la realidad y yo, Dios mío, entonces, ¿dónde estuviera pasado aquí con el COVID? ¿Qué? Pero entonces ahí donde uno entiende toda la historia en la que lleva cada tema. Entonces uno dice, bueno, esto pasó y gracias hoy en día, como pasaron tantos casos así, permitieron que eso no se siguiera pasando, permitieron que hoy en día en la parte médica fueran de pronto mirado bajo la lupa de la bioética, de toda la ética en el campo laboral. Entonces, perdieron muchas vidas, es muy lamentable. Pero entonces, lo que usted también hablaba en el video de la clase grabada era cómo estamos tomando nosotros las acciones siempre que estamos bajo el mandato de una persona. Ella en muchos casos se cuestionó, pero por seguir de pronto el ideal de otra persona, porque créame, profe, que si ella hubiera llevado el proyecto sola, ella hubiera cambiado el rumbo, porque ella se cuestionó en varias ocasiones, diferente de las otras dos personas en las que estaban guiando ese proyecto. Pero entonces también se entiende
de que ellos inicialmente tenían como una idea que querían corroborar. Ya de seguido fue la idea directamente de llevar todo ese lapso desde enfermedad hasta muerte. Y uno dice, Dios mío, ¿en serio tenemos que pasar por tantas muertes para poder comprobar eso? Pero, profe, gracias a Dios, hoy la tecnología y todos los avances están tan grandes que yo digo, Dios mío, menos mal ya no se sigue haciendo. Entonces, profe, eso era pues lo que quería compartir porque fue algo que me marcó mucho, porque yo decía, donde yo estuviera viviendo en esa época, pues, no son los conocimientos que uno hoy en día brevemente tiene, pero no le tocó ser pues como el conejillo de Indias. Bueno, que lo somos a nuestra medida. Por ejemplo, ahorita todos que tenemos la vacuna, somos unos conejillos de India, porque todavía no se saben cuáles verdaderamente son esos efectos. Y de muchos otros medicamentos, nosotros estamos siendo eh, sujetos de experimento. Por eso es tan importante, muchachos, leer la letra pequeñita, porque muchas veces en esa letra pequeñita dice, usted hace parte de un estudio, al menos para que sepamos. A mí me encanta que estudien conmigo. Yo le he dicho a mi familia que el día de hoy o mañana que fallezca, pues que mi cuerpo se lo entreguen a la ciencia para que experimenten a ver qué se puede hacer. Y todavía siguen en esas experimentaciones, pero al menos que uno sea respetado en su autonomía, que no experimenten con uno sin uno saber. Y estoy segura que nosotros todos hacemos parte de experimentos que todavía ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, el uso del omeprazol. Lean ustedes la historia del omeprazol. ¿Qué se está haciendo con el omeprazol? ¿Qué se está haciendo con un montón de medicamentos que las grandes farmacéuticas están probándolo en población y que a nosotros ni siquiera nos preguntan, ¿usted quiere participar de este estudio? No, somos parte sí o sí de esos estudios. Entonces, por eso es tan importante leer la letra pequeñita. Jessica y después John Alexander. Listo, profe. Profe, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que me dicen mis compañeras, pero también viendo como la película, me daba cuenta que muchas veces cada persona tiene como, digamos que un significado o apropian un significado de lo que es ético, de lo que está ético, pues digamos que bien hecho para ellos. Entonces, podría darme cuenta también que pues yo creo que ella, la señorita, no creía como, o sea, no estaba actuando de mala fe. Digamos que para ella lo que ella estaba haciendo era bien, porque ella simplemente estaba sacrificando al principio por 6 meses, pero luego decía como listo, vamos a recibir el tratamiento para todos. Entonces, creo que para ella de pronto en algún, o sea, al principio, aunque no lo veía como que no estaba convencida, pensaba que esto iba a tener frutos, entonces decía como, está bien, está, esto, o sea, yo pensaría pues que ella decía como, esto es ético, esto está bien porque vamos a engañarlos por un tiempo, pero finalmente vamos a lograr el objetivo que es tener ese tratamiento. Y veía también, por ejemplo, como algo tan deplorable como que el gobierno pagara, creo que era como $1 por cada año que estaban en el tratamiento, ¿cierto? Entonces me daba cuenta cómo es posible que para el gobierno eso estuviera bien hecho, o sea, después de tantas muertes, después de que los estaban engañando de esa manera como, digamos que tampoco digna, ¿cómo era posible eso? Sin embargo, para el gobierno eso estaba bien hecho porque él les estaba mandando como su panfletico de felicitaciones por estar en este proyecto y te mandamos esto y que ellos ni siquiera podían utilizarlo para algo, sino simplemente para planear pues su funeral. Entonces ahí me daba cuenta como muchas veces necesitamos saber también como la perspectiva del otro, saber en verdad qué está pasando por la cabeza de la otra persona y si lo que de pronto para nosotros, porque yo miraba y yo decía, o sea, esto es increíble que haya sucedido por tantos años sin que nadie hubiera parado la situación, pero también en ese entonces ellos veían las cosas de una manera diferente, entonces eso me pareció muy interesante. Muchas gracias, Jessica. John Alexander y luego Caterine. Muchas gracias, profe. Sí, realmente la película sí me causó personalmente un impacto porque no había
conocido el caso. Eso pues que yo me inmerso mucho en las lecturas y en esos casos. Y sí, pues me generó mucha reflexión. Primero, entender pues lo que decía la compañera, no eran, eso eran tiempos distintos, las décadas de los 20 de los 30 hasta la década de finales de los 70 donde pues se descubrió todo. Y decir, y que pues hasta ahora me parece increíble porque estuve haciendo esa comparación, el racismo que se vivía y el desprecio que se tenía hacia la gente de color, que inclusive pues en la película lo mencionaban y que se decía que esa era una enfermedad de los de la gente de color, la mala sangre, ese término que utilizaban ahí. Entonces, hace una comparación y una reflexión hasta los días de hoy acerca de una epidemia que ha sido invisible y que ha perdurado por mucho tiempo, inclusive pues hasta ahora, siglo XXI, y es la discriminación y el racismo. Entonces uno compara eso y uno llega a pensar de que hay muchas personas que o no saben de historia o están muy descontextualizadas en cuanto a estos temas para llegar a decir que pues es superior o inferior a otro. En este caso pues la película nos muestra, aparte pues de que la ciencia ha sido muy rígida y muy positivista en extremo, también digamos ha causado ese tipo de segregaciones, no directamente, sino que puede ser como por una externalidad al referirse a los términos, porque inclusive yo estuve, me causó tanto impacto que profundicé un poco más, investigué un poco más y uno de los médicos jefes encargados pues de ese proyecto o de ese programa mejor engañaba a los negros y que inclusive pues a la gente de color, perdón, y que inclusive pues a él le decían que muchas gracias por utilizar el vocabulario para convencer a los niggers, que pues es un término muy vulgar, muy despectivo para para referirse a la gente de color. Entonces eso pues realmente me causó pues mucho impacto. También que en esas épocas, pues, el contexto y el desarrollo de la bioética no era muy desarrollado, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial con los códigos de Nuremberg, pero que aún así uno ve, por ejemplo, ese choque interno que tiene, por ejemplo, esta enfermera, y que inclusive pues causa unos choques psicológicos tremendos al ver pues que todos prácticamente sus amigos iban muriendo uno a uno por efecto de la enfermedad y que teniendo la posible cura a la mano, no podía hacer nada, porque las otras, digamos, experimentación de cura como el mercurio, eran muy tóxicos y causaban unos efectos secundarios inclusive más dañinos que la misma enfermedad. Entonces, en ese primer aspecto, resaltar eso, el racismo tremendo con que se vivía ahí, incluyendo pues la ciencia y partiendo pues de que se habían, digamos, algunos avances en cuanto a igualdad y equidad después de tantas cosas, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, como la Revolución Francesa y otros aspectos. Lo segundo, pues, que sí quisiera resaltar de la película es que a pesar de que sucedió la Segunda Guerra Mundial y que el mundo conoció, aparte de las atrocidades de la guerra y de la ideología fascista y nazi, los experimentos nazis que hacían con personas en los campos de refugiados, como por ejemplo los judíos y los gitanos. Algo horroroso, algo atroz, y que pues de ahí surgieron una serie de códigos éticos, los códigos de Nuremberg, pero que aún así me sorprende es que hayan seguido con ese experimento, sí, con ese experimento. Después de haber vivido uno de los episodios más oscuros de la humanidad, hayan vivido el experimento. Recordé también pues un libro muy bueno que se llama La bibliotecaria de Auschwitz y que ahí menciona a uno de los médicos más famosos nazis que realizó experimentos con humanos, Josef Mengele, y es increíble, pues, que yo sí hacía ese paralelo mientras miraba la película. Ya cuando llegaban a a la época de los 70, 60, 50, que pues no, a pesar de todas esas atrocidades, siguieran y no pararan eso. Y no, esos son mis dos aportes en cuanto a esta película para con los demás compañeros. Muchas gracias. Gracias a ti, John Alexander. Caterine y luego Natalie. Bueno,
¿Cómo están todos, profe? Bien. A ver, yo tres cositas puntuales sobre esta película. La primera, pues muy impactante, la película muy, muy chévere, una recomendación muy buena. Y sí, pues llama mucho la atención tanto problema de racismo, problema de comunicación, problema de secretos, de guardar información, de falta de ética, llama mucho la atención de la película esto. Segundo, me parece que la evolución que ha tenido desde ese entonces este campo del consentimiento informado, de explicarle a la persona lo que se le está haciendo o por qué se le está haciendo, lo mucho que ha evolucionado de ese tiempo a este tiempo. Ha evolucionado significativamente. Digamos que los códigos de los que hablaba Alex, que fueron creados para contemplar los lineamientos de la ética y de la bioética, han ayudado mucho en ese campo y me parece que la evolución con relación a lo que se vivía en esas épocas es muy positivo. Y como tercer punto, a pesar de que todos estos cambios son tan positivos, es ya trayéndolo como a un contexto actual, llama mucho la atención también que a pesar de que tenemos todas esas experiencias y que conocemos de la historia y que conocemos de lo que se ha vivido, eh, aún se nota o aún se ven casos en los cuales se pasa por alto, se le ha dado poco valor, poca importancia a la manera como las personas, los pacientes, las personas enfermas o las personas que requieren de algún tipo de procedimiento siguen sin estar enteradas realmente de lo que se le está haciendo, porque en la película mencionaban que tergiversaban la información dándole un lenguaje explícitamente técnico para que la persona que está dentro del experimento no entienda. Eso se ve todavía ahora y mucho, Ujú. que el personal de salud, digamos así en general, porque no son todos, sino que algunas personas del personal de salud llaman al paciente o al acompañante del paciente en caso tal de que el paciente no pueda valerse por sí mismo y le explican un sinnúmero de conceptos técnicos, de procedimientos que evidentemente no van a entender y firmen acá. Y pues la gente en su buena fe simplemente firma. No estoy diciendo que el personal asistencial vaya a hacer algo malo, muy probablemente está direccionado a todo lo que más le convenga al paciente, pero es la importancia de que la familia, que la persona entienda lo que pasa con ellos, la importancia de que no esté uno como en un camino ciego, en un limbo a lo que le van a hacer, o a lo que le van a intervenir, o lo que está pasando con uno, que sean de una manera clara las situaciones y que partan de ese punto de la ética, que la persona que tiene todo el conocimiento se ponga en la posición del paciente, el familiar del paciente, lo que está pasando y pues que uno quisiera que fueran muy claros con uno y uno entender qué es lo que pasa. Entonces, digamos que la evolución que ha habido en ese campo, en ese tema, ha sido muy positiva en comparación a otras épocas, pero que es muy bueno que constantemente se esté retroalimentando el personal en esos campos, en esas áreas. Muchas gracias, Catherine. Natalie, adelante. Profe, o sea, primero que todo la película es muy interesante, pero yo lo relacioné pues con lo que hemos aprendido pues en la clase y primero en la película se puede ver que no se respeta el principio de la autonomía en, en el momento cuando estos señores son utilizados para el experimento y ellos no dieron su consentimiento, o sea, lo hicieron sin que ellos supieran, ellos no dijeron, sí, mira, como usted decía ahorita, mira, sí, yo quiero participar. Entonces, bueno, ellos no dieron su consentimiento para participar, no fueron informados de su diagnóstico y también fueron engañados cuando les dijeron que tenían la sangre dañada. Bueno, por otro lado, había falta de información, o sea, no le decían a los pacientes que tenían, cómo iban. También no se respeta el principio de la justicia.
porque cuando los escogieron no hubo una selección equitativa y se usó como, por decirlo, la población más vulnerable. Y bueno, como les decía ahorita, ellos fueron engañados, no les dieron la oportunidad de buscar un tratamiento real, pues para saber si pues tenían alguna posibilidad. Y en otra parte, es más, sin el consentimiento, formaron parte de un estudio, bueno, que ellos no sabían. Se da una injusticia cuando se les niega un beneficio a ellos sin ningún motivo razonable. En este caso, que es la penicilina, creo que es la penicilina, y, y que ellos tenían el derecho al mismo, o cuando se les impone indebidamente una carga. También quería resaltar la relación médico-paciente en esta película, que bueno, esta película es interesante resaltar cómo se lleva a cabo el proceso de, de información que le daban a los pacientes. Siempre, bueno, no recuerdo si fue en el libro que yo vi algo, creo que fue en el libro o fue en un video que usted nos mandó a ver, que el médico es un profesional con vocación a servir. O sea, eso lo veíamos. Yo recuerdo que lo vi en la clase, pero exactamente dónde lo vi, no recuerdo. Que el médico es un profesional con vocación a servir, con actitud compasiva. O sea, ellos siempre están dispuestos como a ayudar, a salvar vidas y y hacerle saber a la persona, o sea, ayudar a la persona con la enfermedad que tiene, con la enfermedad que sufren o con lo que tenga. Y en la película no se observa esta relación. Todo era como con fines de lucro. Los médicos no tenían la actitud de ayudar o curar a sus pacientes, estaban era experimentando con ellos. Y pues, profe, en esos tiempos la medicina, la penicilina, se había convertido en el tratamiento Y se lo negaron. De esta enfermedad que se supone que ellos tenían. Y en vez de tratar de ayudarlos con el estudio de la penicilina o establecer un grupo control para poder ayudarlos, los científicos del experimento ocultaron esta información. Y eso fue como lo que yo recalqué de la película, profe, llevándolos a lo que aprendimos en el curso y las otras cosas que ya habíamos visto. Natalie, muchísimas gracias por articular eso que has aprendido con esa, digamos, con la película. Tienes un 10. Es muy importante hacer esos análisis. Mira, hay una cosa con la película Mr. Evers Boy, y claro, es muy fuerte saber que es un hecho de la vida real, que no es una película de la ficción. El experimento en Tuskegee arranca en 1930, cuando se está consolidando también ese proceso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mire que ahí se van dando cosas y solo hasta el 73 se sacan las evidencias de lo que se hizo en Tuskegee. Imagínense ustedes el total de población que pasó de estar en ese proceso de experimentación. Acá hay una cosa muy importante. Va paralelo esos campos de concentración de los nazis, que en esos campos de concentración estaban los judíos, homosexuales, migrantes, personas con discapacidad, porque no solamente fueron los judíos, sino que en esos campos de concentración los nazis llevaron todas esas personas que para ellos no podían ser parte de la sociedad. Lo que era imperfecto no podía ser parte de la sociedad. Entonces, inicia esa Segunda Guerra Mundial, inician esos campos de concentración y en esos campos de concentración empiezan a experimentar con la gente y después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial emerge toda esa realidad que se estaba presentando en esos campos de concentración. Sin embargo, Tuskegee ya venía funcionando, el experimento Tuskegee
Se llama experimento de Tuskegee porque fue allá en ese condado en Alabama, fue allá hagan de cuenta que como en el municipio de Barbosa. Tuskegee es como un municipio, entonces se le llama el experimento en Tuskegee o experimento de Tuskegee. Pero mire que va consolidándose esa Segunda Guerra Mundial, pero también va en 1930 generándose ese experimento. Y aquí hay una cosa muy importante y que lo agradezco que Natalie haya articulado esos principios de la bioética, principio de la autonomía. A la gente se le tiene que informar qué es lo que se va a hacer para que la gente decida si quiere participar del estudio o no. Autonomía, beneficencia y no maleficencia. Un estudio de investigación tiene que generar beneficios, tanto al sujeto que está siendo investigado como a la sociedad. O sea, una investigación tiene que generar unos beneficios para la sociedad. Y la no maleficencia, ese segundo principio, beneficencia y no maleficencia. La no maleficencia es usted no le puede causar daño a la gente. Y si usted a la gente la va a someter a experimentos que atentan contra su vida o que le van a desestabilizar su salud, usted tiene como investigador que mitigar esos riesgos que se van a presentar. Y el tercero de los principios, que es la justicia. La justicia es no siempre escojan las poblaciones vulnerables, porque tienen que coger vacunas y experimentarlas con poblaciones en África. Hay múltiples películas que ustedes pueden ver. El jardinero fiel, por ejemplo, la recomendadísima, donde ustedes pueden entender ese principio de la justicia de una manera muy importante, y es cuando usted va a experimentar, particularmente las farmacéuticas, hombre, experimente también en Europa, experimente también con los ricos, experimentemos también con la gente del poblado, porque tenemos que experimentar con la gente de los barrios vulnerables, porque tenemos que experimentar con indígenas. Entonces la bioética lo que nos viene a decir es eso, oiga, respete la autonomía de la gente. ¿Cómo la va a respetar? Preguntándole, haciendo un consentimiento informado, informándoles de qué va a hacer, cuáles van a ser los desenlaces, cómo se va a hacer el proceso, qué beneficios va a tener y explicando absolutamente todo para que la gente decida libremente si va a participar o no. Por eso, en un comité de ética, se dice trabajar con presos. Los presos están en un estado de indefensión y de vulnerabilidad, porque están bajo el dominio, bajo la jerarquía de los guardianes del IMPEC. Entonces un comité de ética dice, ¿usted cómo va a velar por la autonomía de esas personas si son personas que no tienen, o una persona que tiene un trastorno mental? ¿Puede usted investigar con una persona que tiene un trastorno mental si esa persona no es autónoma a la hora de decidir si quiere participar o no? Usted no puede decirle a una persona que es muda, que es sorda, perdón, usted no puede decirle a una persona sorda, venga, firme acá para yo hacer el estudio con usted. Usted tiene que cerciorarse de que esa persona sorda le entienda lo que usted le está diciendo. Entonces, por eso un comité de ética le dice, si usted va a trabajar con población sorda, contrate un intérprete de señas para que esa persona sepa qué es lo que está firmando, sepa qué es lo que se está haciendo con ellos. Entonces, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Usted tiene que generar beneficio en la gente y no maleficio, no mal, o sea, no algo que les haga daño. Y lo tercero, que es la justicia. En el experimento de Tuskegee hay una cosa muy importante, muchachos, y es, ¿qué estaban buscando? Ya se había hecho un estudio de la malaria, la sangre mala, y se había hecho un estudio con alemanes previo a 1930. ¿Y qué estudio se había hecho? Era desenlace de la enfermedad, perdón, la malaria no, esa es la sífilis. La sífilis, profe. Perdón, la sífilis, sí señora. Desenlace de la sífilis en pacientes no tratados. ¿Qué significa eso? El desenlace es qué acontece en el cuerpo de una persona cuando tiene sífilis. Entonces, día 1 de incubación le da fiebre, día 2 le da vómito, día 3 le empiezan las erupciones, día 4,
lo tengo que llevar hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, para yo poder identificar qué pasa en un paciente no tratado, expuesto a una enfermedad. ¿Qué significa? Que el fin último tiene que ser la muerte porque el desenlace final es la muerte. Entonces yo digo, vea, para una persona contagiada con sífilis, esto es lo que pasa. Y ya se había hecho una investigación en Alemania con personas que teniendo sífilis, ¿qué pasaba? Por eso se sabía cuánto era el periodo de incubación, cuánto demoraban los síntomas en aparecer, qué tipo de síntomas, y se empezó a crear evidencia de eso. ¿Cuál fue el primer experimento entonces que se empezó a plantear para Tuskegee? Hagamos un estudio con población negra. Vamos a experimentar con los negros de Tuskegee cuál es el desenlace de la sífilis. ¿Qué pasa en el cuerpo de un negro cuando hay sífilis? Y entonces, en esa época se pensaba que los únicos que se enfermaban eran los negros, que los negros eran los únicos que tenían ese tipo de enfermedades. Entonces, por eso, Mr. Evers y el doctor del hospital decidieron, venga, vamos a confirmar que los negros y los blancos se enferman igual, que no es que los negros seamos los portadores de la sífilis. Entonces miren que ese grupo de investigadores, ese grupo de la enfermera y el médico dijeron, vamos a hacer esa investigación para demostrar que los negros no tenemos una raza inferior y que los negros no somos los únicos que nos enfermamos. Vamos a mostrar que el mismo desenlace que tiene un blanco en Alemania es el mismo desenlace de la sífilis en un negro y que nosotros los negros nos enfermamos más porque tenemos menores condiciones de vida. Ese fue, digamos, el objetivo de la investigación. Mirar qué pasa el desenlace de un paciente contagiado con sífilis. Ahora bien, ¿qué es lo grave dentro de este experimento? A la gente se le informó lo que se iba a hacer. A la gente se le dijo, vamos a hacer esto, vamos a aplicar un mercurio, unos ungüentos, que el tratamiento que se utilizaba en su momento era el mercurio, porque el mercurio reducía los dolores que se generaban, entonces le frotaban mercurio en el cuerpo y ese era el tratamiento que en su momento se estaba haciendo en todo el mundo. Decían, este va a ser el tratamiento. Entonces, en un principio, ese grupo poblacional fue sometido a la terapia del mercurio. Pero lo que sabían que no había cura, o sea, en el mundo se sabía que eso no tenía cura. ¿Qué pasa? Que empiezan a aplicar el mercurio, que era el tratamiento que había en la época, no para curarlo, sino el tratamiento para reducir los síntomas de esto. Miren acá dos cosas graves. La primera, se acaba la financiación. Entonces, la gente empiezan a aplicarles una vaselina, a aplicarles otro ungüento, diciéndole a la gente que era el mismo tratamiento. A la gente la engañaron, no le estaban aplicando mercurio. Como el proyecto se terminó, le estaban aplicando otras cremas ahí para que ellos pensaran que era el mercurio. Que de ahí surge la palabra del placebo. ¿Qué es el placebo? Yo me tomo algo pensando que eso es un medicamento, pero es algo que no tiene el componente y por eso se denomina placebo. Entonces les aplicaban otras cremas. Entonces, grave, las dos cuestiones de gravedad en el experimento de Tuskegee. La primera, que engañaron a la gente haciéndole pensar que sí le estaban aplicando mercurio, fuera o no fuera efectivo, pero a la gente se la engañó. Y la segunda, que es la más grave, y por eso Tuskegee pasa pues a la historia como uno de los experimentos que generó tanto daño, y es que en medio de la investigación encuentran la cura, que es la penicilina. ¿Qué pasa ahí dentro de un comité de ética? Un comité de ética dice, si en el transcurso de la investigación se encuentra la cura para la enfermedad, usted tiene que darle a los pacientes con los que está experimentando el tratamiento. Y en Tuskegee le negaron el tratamiento de la penicilina a ese grupo que venía estudiándose. ¿Y por qué se lo niegan? Porque la hipótesis que ellos tenían era que los negros se morían igual que los blancos, que el desenlace de la enfermedad de la sífilis era la muerte al igual que los blancos y que vivían lo mismo.
Entonces, el estudio para poder culminar y ser concluyente tenía que llegar hasta el final, es decir, hasta la muerte, para poder confirmar qué pasaba y cuál era el desenlace de la sífilis. Y la gravedad de Tuskegee fue que a 480 hombres les negaron el tratamiento. Fueron 480, no recuerdo muy bien el número, que fallecieron dentro de ese experimento. Entonces, miren que es 1930. Se encuentra la penicilina, pero uno dice, ¡jue madre! ¿Qué otros experimentos hicieron para poder llegar a la penicilina? Entonces ustedes se van a poder, cuando quieran, por curiosidad, meter a YouTube y trabajar y escribir experimentos de sífilis en Latinoamérica. Y van ustedes a ver que en Guatemala, a las personas del campo las engañaban diciendo que iban a participar de una investigación que era muy importante y a estas personas les inyectaban, les incubaban la enfermedad de la sífilis. Los enfermaban para poder buscar la cura. Y a estas personas nunca les informaron que estaban siendo contaminadas con sífilis. Entonces, busquen ustedes todos esos experimentos para llegar al hallazgo de la penicilina. Se causó muchísimo daño a las poblaciones y por eso es que en 1973 se plantea el informe de Belmont. Venga, ustedes, investigadores, tienen que generar beneficio en las comunidades y no maleficencia. Ustedes no pueden dañar a las comunidades. Y si encuentran la cura para la enfermedad en el transcurso de la investigación tiene que parar. Entonces, Tuskegee viene a plantearnos ese nuevo componente: beneficencia, no maleficencia y justicia. La justicia es, usted no tiene por qué investigar siempre con las poblaciones vulnerables. Sea justo en la selección de personas que van a participar en sus investigaciones. Miren la discusión que se planteó con el COVID. Las grandes farmacéuticas francesas, cuando empezó el COVID, cuando empezaron Está bien, Daniela, grabo la clase y la subo al canal para que por favor la organices. Antes de irse, bueno, con uno de tus compañeros le pides que te dé el enlace, porque la próxima clase van a ver una clase que está pregrabada. ¿Listo? Que es el resumen de todo lo que vamos a trabajar hoy y de la bioética. Por favor, ¿listo? Entonces, después de Tuskegee, 1930, 1973, mire todo eso, esos experimentos que se hicieron y ustedes se ponen a mirar experimentos de la sífilis, experimentos de malaria en Latinoamérica, una inmensidad, y la gente ni siquiera sabía qué era lo que se estaba haciendo con ellos porque no se les informaba. Entonces, tenemos los alemanes, experimentaron con gente sin preguntarle. Eran prisioneros, eran personas que estaban bajo una condición en un campo de concentración, experimentaron con ellos. Entonces los juicios de Nuremberg lo que nos dejan, lo que nos entregan es el consentimiento informado. Es el primer principio, autonomía. Usted a la gente la tiene que respetar y le tiene que preguntar si al menos quiere participar de la investigación. Entonces, los juicios de Nuremberg nos dejan ese consentimiento informado o ese principio de autonomía. 1930-1973, experimento Tuskegee nos deja los otros dos principios de la bioética. Beneficencia, usted tiene que generarle beneficio a la población con la que va a investigar y no maleficencia. Usted no la puede dejar peor de lo que la encontró. Usted no puede hacerle daño a la gente. Y si usted en algún momento tiene que causar daño porque tiene que experimentar, usted tiene que mitigar, usted tiene que reparar, usted tiene que compensar ese daño que va a causar, porque hay investigaciones que evidentemente pueden llegar a causar daño. Y por eso un comité de ética dice, como usted aquí puede llegar a causar daño, esta es la forma de mitigarlo, esto es lo que usted debe hacer. Y el principio de la justicia. Usted tiene que ser equitativo a la hora de seleccionar las personas con las que va a experimentar. Muy bien. Natalie, adelante y después Jennifer. Profe, lo que también yo veía era que para que ellos hicieran esto, a ellos les ofrecían como unos beneficios tentadores como para que ellos digan, ay, sí, eso me beneficia, sabiendo que realmente no era así.
Había ahí, no recuerdo, les decían como que los iban a llevar gratis, les iban a dar comida y, o sea, como que les estaban dando un seguro, como que para las personas, yo digo que esas personas que, o sea, al ser analfabetas, ellas simplemente les están ofreciendo algo bueno, según aparentemente, y ellas enseguida dicen, sí, bueno, sí, eso me funciona, nos están llevando, creyendo que es algo bueno, porque cuando uno no sabe de algo, cuando uno es ignorante a algo, uno lo llaman y le dicen como que, ay, mira, son doctores, gente que sabe, uno enseguida dice como que, ay, sí, entonces fue algo, a mí eso me pareció algo muy triste. Jennifer, adelante. Qué pena, pero yo pensé que ya había abierto el micrófono. Profe, pues, ahorita que nombraste El jardinero fiel, fue una película que también, yo no sé por qué, pero esas películas las hemos visto en el semillero. Fue muy triste y yo creo que es de las películas de todas que hemos visto como en el semillero, la que más duro me dio porque literal, no me acuerdo muy bien la verdad porque fue ya hace muchos añitos, pero es hasta el punto en ocultar como el experimento y lo que iban descubriendo que matan como las personas que querían hablar de pues como yo lo descubrí y yo quiero ir a contarle a todo el mundo o a las personas como que tienen el poder para parar eso y como para salvar a esas personas las mataban y mataron como a la protagonista que estaba en embarazo, al esposo, pero a lo último por lo menos el esposo como que investigó más a fondo y antes de que lo mataran logró como echar al agua a un montón de personas que están involucradas porque eran personas directamente del gobierno. Entonces, reflexionando, y es ahorita lo que nos comentabas, ¿cierto? Que tristemente son las personas más vulnerables, como por empezando como por ahí, siempre se hacen como investigaciones en personas más vulnerables y claro, eso es incluso hoy en día con las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas y en ciertos barrios de acá de Colombia, de acá de Medellín, no permite ya que los investigadores vayan, ya están como tan cansados, como ya han sido tan vulnerados por la ciencia que ellos dicen es que ya no queremos que ustedes vengan. Entonces es como, no, hacen el experimento con nosotros y ni siquiera tienen la esencia de llegar y mostrarnos los resultados, sino que fuimos como ahí el conejillo de Indias donde hicieron la investigación, pero ¿y dónde está el beneficio? O cómo se trabaja en la comunidad cuando es apropiación social del conocimiento que uno va y les dice, muchachos, mire, estos fueron los resultados, estos son nuestros consejos, pueden trabajar en esto, o ustedes como misma comunidad pueden empezar un proyecto o de cierta manera empezar a hacer algo por esto que encontramos, pero no, ellos hacen, pues los investigadores incluso porque es que eso se ve actualmente, eso no es ay, es que eso fue hace muchos años, no, eso cuando pocos investigadores hacen como un artículo donde analizan como una población, pero no hacen como tal esa apropiación del conocimiento, como ese ir allá y participar directamente con la comunidad, porque si tú vas a hacer una investigación con la comunidad es para que tú también de cierta manera les ayudes, ¿cierto? Y no se hace eso, no hacen como ese paso de ir y hacer como esa confianza y esa relación de comunidad investigador, que vean no al investigador como un ente ahí que los está vigilando, sino que lo hagan también ser parte de su comunidad. Y claro, eso sí hacía, y por eso hay hoy en día muchas investigaciones muy buenas de muchas comunidades indígenas, en los barrios, en los colegios,
pero ya hoy en día es más difícil hacer eso porque las comunidades están tan cansadas, tan vulneradas, que ellos dicen, no, es que yo estoy aquí, yo también quiero ser parte de la investigación, pero ustedes solamente vienen a verme y ser su conejillo de indias y hacer sus resultados de investigación y yo ya morí en su vida. Entonces, son muchas cosas que yo digo, pues cuando mencionaste lo del jardinero fiel fue que me acordé de eso, que eso se ve hoy en día, pues no es que estén vulnerando como ay, no, es que los están matando, como hemos tratado como de hablar durante la clase, de que es que les vulneraba pues la probabilidad de que salieran bien de la investigación, sino que es que cómo están saliendo psicológicamente, cómo se están viendo ellos psicológicamente. Entonces lo relacioné ahí mismo como por ese lado. Yo recuerdo cuando iniciamos pandemia, que una de las farmacéuticas, un francés, dijo, vamos a empezar a experimentar en África. Y claro, todo el mundo se le fue encima, ¿no? ¿Por qué tenés que experimentar en África? Y empezando que todos los experimentos de otras vacunas, de otros medicamentos se han hecho en África. Y por ejemplo, a la fecha, África es el continente que menos sistema de vacunación ha recibido. Para malaria, para otro tipo de enfermedades, África siempre ha sido un laboratorio de experimentación para el SIDA, bueno, para infinidad de enfermedades, y son a los últimos que les llegan los medicamentos una vez ya han sido aprobados. Entonces, esa es la discusión que hay de fondo. Por eso la bioética viene a decir, oiga, ojo con la autonomía, usted no puede obligar a la gente. Y mire que con este principio de la autonomía va ligado la otra película que ustedes vieron, El Experimento, que se llama así, El Experimento. El Experimento es una película que a mí, yo recuerdo cuando era estudiante, en uno de los foros, de los cineforos que daba la Facultad de Psicología allá en la Universidad Nacional, invitaron a ver esta película. Yo quedé traumatizada. O sea, no solo por la película, porque cuando yo vi la película yo pensé que era ficción, pero cuando empezaron a hacer el foro y el profesor empezó a explicar que eso fue un caso real, que hasta la película tiene extractos reales porque todo se grabó, porque todo fue pensado, Zimbardo logró desarrollar esa investigación. Yo quedé traumatizada y yo decía, pero ¿hasta qué punto va la necesidad de experimentar de tal manera que pasan por encima de la dignidad de las personas? Y en el experimento hay una cosa muy importante, que es frente a la autonomía. ¿Por qué consideran ustedes que se coarta, por qué consideran ustedes que se violenta el principio de la autonomía en el experimento? Profe, porque creo que dos de ellos decidieron salir, que ellos ya no, psicológicamente ya no daban para más, que ya no querían la plata, que simplemente se querían ir, que por favor ellos le habían dicho, hey, no, es un completamente voluntario, pero si se sale, pues pierde el dinero. Eso Entonces es. ellos decían que sí, después se la cambiaron y le decían, es que si usted se sale, ya es que todos sus compañeros pierden el dinero y uno queda como, pero digan, Claro. estos están locos y habían dicho desde un principio que si usted salía, lo único que pasaba era que perdía su dinero y ya. Entonces como que le iban cambiando y a lo último no dejaban que se saliera y uno era como, pues a mí también me traumó mucho esa película y yo quedé como, Es ay, no, terrible qué porque, impresión. o sea, pasó en la realidad. O sea, eso pasó. Y en menos de, ahorita en el enlace que les voy a dejar, yo profundizo un poco en ese experimento, que yo soy pues una apasionada de hacerle seguimiento a este tipo de experimentos, y lo que ellos querían confirmar era el sometimiento. A ver, ya Milgram en la década de los 60 dijo que toda persona, cuando es sometida a una orden jerárquica, hace cosas que es inimaginables. Milgram estaba intentando explicar qué pasó en la Alemania nazi, por qué los nazis hacían cosas tan horribles, por qué hacían cosas tan horribles. Entonces él intentaba explicar que cuando una persona, la hipótesis que él quería explorar o confirmar era
que cuando una persona está sometida a una autoridad, a una jerarquía, no, no piensa. Un poco entender, por ejemplo, de los falsos positivos, actualizando un poco el pensamiento de Milgram. ¿Qué lleva a que un soldado mate a un campesino? Entonces él dijo, ¿qué lleva a que los nazis maten gente? Y él decía, cuando hay un sometimiento a la autoridad, la persona pierde criterio moral. Y bueno, es toda la hipótesis que tenía. Y luego, Zimbardo, un psicólogo, dice, vamos a hacer la confirmación de esa hipótesis de Milgram. Y simulan la cárcel en los sótanos de la universidad. O sea, imaginen ustedes nosotros en salud pública con un sótano abajo haciendo este experimento. O sea, pásenlo ustedes por la emoción en la realidad. Esto fue real. Tener una cárcel simulada en los sótanos de la universidad y llaman a personas de diferente procedencia y desde el principio se coarta la libertad. Ese principio de autonomía se violenta. Y miren ustedes, estamos hablando de la década de 70-80. Es decir, ya habíamos pasado por Nuremberg, ya habíamos pasado por el informe de Belmont, ya teníamos declaratorio, todavía no teníamos Helsinki, teníamos Helsinki, todavía estaba emergiendo el informe de Belmont. Recuerden que está Nuremberg, que es el juicio que se le hace a los alemanes. Entonces sale el reporte donde se dice, respete el principio de la autonomía, al menos firme un consentimiento informado. Luego Helsinki empieza a decir, es que los médicos son los que tienen que juzgar a otros médicos, entonces hay unas pautas mucho más desde la medicina. Y luego vienen pues el informe de Belmont, el reporte de Belmont, que es el informe del experimento de Tuskegee, donde se dice, usted a la gente no le puede generar mal, no le puede generar daño, lo que tiene que generar es beneficio. Y aún así, en la Universidad de Stanford se hace un experimento donde a la gente se le invita y se le coarta la libertad. El principio de autonomía queda totalmente borrado, porque a la gente que entra le dicen, te vamos a pagar 3.100 francos, creo que era, se te va a pagar, pero si decides salir, se acaba el experimento. Yo estoy coartando la libertad, porque el otro va a quedar condicionado, primero por un dinero. Si no participo, me quitan el dinero. Y si no participo, le quitan el dinero a mis compañeros. Entonces, mire que ahí hay una violencia, hay una violación a ese principio de la autonomía. ¿Sí? Entonces, y dice uno, pero es que, ¿quién pensara? O sea, esto no es guerra, muchachos. Eso no es la guerra. Son investigadores de bata blanca que han causado esos daños. Pensémonos nosotros. Alguna vez un estudiante me dijo, profe, imagínense que a Manuel Elkin Pata Arroyo lo sacaron de una universidad en Pasto a punta de piedra, a un investigador tan prestigioso. Entonces yo le dije, ¿usted sabe por qué? ¿Qué grupo hizo eso? No, profe, pero imagínense, yo vea, fue un grupo de ambientalistas, porque resulta que Manuel Elkin Pata Arroyo en el Amazonas experimenta el perfeccionamiento de la vacuna contra la malaria en los monos que están en vía de extinción. En una de las razas de estos monos, de estos chimpancés, o yo no sé, sí, de unos micos que son muy parecidos a nosotros los humanos, pero están en vía de extinción, y él experimenta con ellos. Entonces, este grupo de jóvenes ambientalistas lo sacó a punta de piedra de allá de un auditorio, porque es el principio de la bioética. O sea, la bioética no solamente viene a proteger a los seres humanos, sino que también a las especies protegidas, a los animales, a los ecosistemas. Oiga, usted en nombre de la investigación no le puede cargar un páramo. No es que yo necesito extraer 1.000 frailejones para saber que no, un momentito, usted no puede cargarse, no puede tirarse en un ecosistema para investigar. Y si usted necesita sacar un frailejón, pues tiene que sembrar 5. Eso es la bioética, esa compensación, donde dice, por el solo hecho de investigar, usted no tiene derecho a hacer cualquier cosa, usted tiene límites. Y la bioética es eso, ponerle un límite a todos esos procesos. Bueno, chicos, entonces, para que puedan organizarse para salir, les voy a dejar un enlace. En este enlace
es una clase pregrabada. Es una clase de 1 hora y 52 minutos. El frailejón Ernesto, hola. Sí, señora, pues, si usted se va a cargar a un Ernesto Pérez, pues siempre 50. La bioética viene a decir eso. Lo mismo con las especies protegidas. Entonces, usted no puede cargarse una especie protegida por perfeccionar una vacuna. Y si se la va a cargar, usted tiene que tener el compromiso de que la especie permanezca y tiene que hacer procesos para que la especie permanezca. De la bioética lo que viene a decir es, ojo, que en nombre de la ciencia se ha hecho muchísimo daño. Y en este enlace que les voy a dejar es una clase pregrabada donde abordo estas dos películas. El experimento, profundizo un poco más en el experimento de Milgram, explicando lo que les acabo de decir, cuál fue ese experimento base, qué era lo que estaban buscando, para poder adentrarnos en todos esos elementos y en los componentes de la bioética. Entonces, la siguiente clase, les ruego el favor, vean esta clase completa de 1 hora y 52. Y en la última clase, que va a ser el día 16, hacemos la retroalimentación, hacemos preguntas, dudas que vayan a tener de esta clase, el 15 de marzo, perdón, no el 16, sino el 15 de marzo. Y en ese encuentro final del 15 de marzo vamos a hacer la autoevaluación, que me parece a mí un ejercicio bellísimo, porque es la confrontación que ustedes van a tener. Yo les voy a mostrar los cumplidos, quiénes hicieron los ensayos, quiénes hicieron los cuestionarios. Yo les voy a tener un panorama del cumplimiento, pero van a ser ustedes quienes van a poner la nota del curso. Van a ser ustedes. Ya el criterio final mío, pues yo lo voy a compensar por lo que les explicaba al inicio. Entonces, les ruego el favor en la siguiente clase ver en este enlace esa clase que está pregrabada, donde articulo todo esto de los elementos de la bioética, los componentes que se tienen que tener en cuenta, y el 15 nos volvemos a ver en sesión sincrónica para hacer el cierre de la asignatura. ¿Listo? ¿Queda todo claro, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Perfecto. Rosa, una pregunta. El Natalie. 15 nos conectamos en qué link? En el de la guía. En el link de la guía, sí, señora. Listo. Ahí en la guía está el 15. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Apasionense por este tema que es muy chévere. Si necesitan más bibliografía, más películas, me escriben un correo, o si en algún momento quieren que conversemos, conversamos sobre todos estos temas. Por ahora miren esta clase pregrabada y nos vemos entonces el 15. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Bueno, hasta luego. listo, profe, gracias. Hasta luego.